Hola, muy buenas. Mi nombre es José Carlos Martínez y pues quiero haceros este vídeo para completar un poco el capítulo o el módulo 14 del curso de bases de datos espaciales de PostGIS, que hablamos del lenguaje PGSQL y pues hacemos una serie de rutinas, aprendemos el lenguaje, pues hacemos funciones, hacemos disparadores y hacemos, luego os muestro también pues algún ejemplo un poco más complejo. En este caso lo que me quiero ayudar es de la inteligencia artificial para de una forma sencilla, es decir, tampoco voy a utilizar pues ninguna IDE o ningún editor con algún asistente, sino simplemente lo que conocemos todos, que es pues o ChatGPT o Gemini. En este caso voy a utilizar los dos para mediante un prompt que me genere cierto código, con lo cual vamos a aprender muchas cosas de ese código que va a generar y también nos va a ayudar a ver la potencia que tiene Postgres y PostGIS. En este caso vamos a hacer un histórico que es aplicado a una determinada tabla de PostGIS, pues sea capaz de registrar los cambios, registrar qué usuario pues borra filas o actualiza filas o inserta nuevas filas. Eso se guarda en un histórico y luego también puedo deshacer los cambios porque tengo ese histórico, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Entonces lo primero que voy a hacer, el histórico, es en un caso particular. Por ejemplo, en una cartografía de parcelas catastrales, que tenéis aquí el SQL, que os lo podéis descargar, lo cargáis en una base de datos y a partir de este, pues he generado esto que tenéis aquí, que lo voy a abrir. También os dejaré el enlace y esto un poco pues es el prompt que he hecho en este caso con ChatGPT, y esto ya tiene su tiempo, ya tendrá pues algunos meses, con lo cual bueno, empecé en este caso con una versión de ChatGPT y me daba problemas y luego pues parece ser que aquí con la O1 pues me salió bastante bien. Luego lo probé con Gemini, me lo hacía 2.5 Pro y me lo hacía bastante más rápido y creo recordar que mejor, aunque esto cambia mucho y lo mejor es que en este momento lo comprobéis vosotros. Bueno, pero en este caso le digo que el rol es experto de PostGIS Postgres, ya está, y le paso directamente la tabla que he cargado, que bueno, de hecho, si me dais un momento, pues la cargo ya en nuestra base de datos, que es este ficherito de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cargarlo directamente en una base de datos que en este caso le he llamado test histo. Vale, ejecutamos y ahí la tenemos cargada ya. Bueno, entonces me he metido dentro del PSQL, le podía haber pasado también pues el código SQL que está aquí dentro del SQL, pero bueno, por hacerlo más rápido, fijaros directamente que lo único que le he pasado en este caso a ChatGPT es el código de la tabla. Le he preguntado, oye, dime la tabla y, perdón, dime la tabla y esto es lo que le he pasado, ¿de acuerdo? Bien. Entonces esto es lo que le he pasado y él pues me pone todo en la tabla, ¿vale? Y fijaros que me pone la geometría también bien, con todas las restricciones, me crea el índice, vale, perfecto. Me da, bueno, algún aviso de sistema de referencia y luego esto es el prompt que le he puesto, que esto es un prompt que no ha salido a la primera, sino que lo he ido poniendo y no me ha ido haciéndolo como yo he querido y se lo he ido pues poco a poco mejorando, ¿de acuerdo? Vamos a ver el código que hemos hecho y luego os daréis las instrucciones un poco que hay en ese prompt diciendo qué es lo que quiero, pero casi que lo mejor es ver directamente el código, de acuerdo, que tenemos aquí en histo GPT. Entonces lo voy a abrir con un editor de notas, por ejemplo, vale, lo tenemos aquí. Y bueno, me lo hace en un esquema, porque se lo he dicho, que utilizo un esquema, y me crea primero una copia de la tabla de parcelas catastrales, entera. O sea, me crea, esto es la copia de parcelas catastrales, pero con un GID nuevo, autonumérico, para ese histórico. Y luego le he dicho que quiero unos campos como es la fecha en que se ha hecho el cambio, el tipo de cambio, que le digo que sea un insert, un update o un delete, el usuario que ha hecho ese cambio, del usuario que se ha autentificado en la base de datos para hacer el cambio, la IP desde donde se ha hecho y también el GID original de esa tabla de parcelas para no perder la traza.
Y luego un campo que le he dicho que es una lista de texto, donde me dice, especialmente para las actualizaciones, para los updates, qué campos ha cambiado. Es decir, la idea no es cuando hago un update que me meta la fila antigua en el histórico, sino que me meta solo los cambios, es decir, qué campos he cambiado en ese update en el histórico, ¿de acuerdo? Más que nada para, por una parte, pues no llenar con información redundante el histórico, y por otra parte, pues llevar un control de qué es exactamente los campos que ha cambiado. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tenéis la función que luego se llamará desde el disparador, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis, bueno, vamos a ver primero la función. Entonces la función, pues primero entra, recuerdo que esto entra desde un disparador. Si el disparador es un insert, pues lo único que hace es que inserta en esta tabla, en la tabla del histórico, todos los valores de esa nueva fila que se ha insertado en la tabla de parcelas. Y aquí están los campos de auditoría, que es la fecha. Le digo que esto es un insert, que usuario, que IP y el GID, ¿de acuerdo? Que en este caso pues coincide, ¿de acuerdo? Con el GID también nuevo, para no perder, como os digo, la trazabilidad. Y luego aquí pues digo que todos, como un insert, todos son campos nuevos, pues los cambios en realidad son todos. Vale, entonces no tiene ningún... bueno, fijaros que, bueno, pues como aprendemos directamente desde el código que va generando, Y luego la update me la dejo para el final, y el delete, del borrado es muy fácil también, porque lo único que hace es que inserta una fila en el histórico con todos los valores de esa fila que acabo de borrar, fijaros el all en el disparador, en la fila de esas filas que acabo de borrar de la parcela original, ¿de acuerdo? Y sí que mencionar aquí un poco más en el update, porque en el update primero lo que dice es qué cambios ha cambiado, qué columnas han cambiado. Esto se puede hacer con disparadores de tipo columna, que solo se ejecutan cuando cambia una columna determinada. Pero bueno, tendría que haber muchos disparadores, digamos uno por cada columna. Entonces lo que vamos a hacer es que la lógica de los campos que ha cambiado la metemos dentro del disparador genérico. Entonces, si el campo viejo de geometría es distinto al campo nuevo, pues entonces ha cambiado. Entonces, esto es un texto de array, que es el que diré, ha cambiado el geom, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Ya no será todo, sino será qué campos ha cambiado. Así con todos los campos, ¿de acuerdo? Luego, pues inserto los valores, ¿vale? Y fijaros que los valores solo inserto los que han cambiado. Es decir, si all es distinto al new de geometría, entonces pues inserto el all, por supuesto, porque esto es un update, entonces tengo que el new se va a machacar, y entonces el all es el que tengo que conservar. Y si son iguales, que no ha cambiado, entonces pongo un nulo en esa columna del histórico. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto, vamos a probarlo. Bueno, antes de probarlo, me he dejado por comentaros que crea el disparador, por supuesto, sobre la tabla original, cadastral parcel, y que ejecuta esta función que acabamos de ver. ¿Cuándo? Pues es un disparador after, por supuesto, porque se tiene que ejecutar después que se haya ejecutado la operación en la tabla de parcelas catastrales. Luego tengo otra función que es restaurar el estado, es decir, que como él conserva la fecha en que se ha hecho el cambio, yo puedo hacer un deshacer hasta un cambio determinado. Fijaros el deshacer cómo funciona. Es un select de la tabla del histórico a partir de esa fecha, pero ordenado por el campo GID, porque pueden haber cambios dentro del mismo milisegundo, digamos. Y bueno, en función si el cambio es un insert o es un delete, coge ya el tipo de cambio de esa tabla de histórico. Pues si es un insert, que es un valor nuevo en el histórico, pues directamente lo borro de la original. Si es un delete hago esto, y si es un update, pues lo que hago es que pues hago un update a esa tabla original para dejarla igual y cambiando solo los campos que han cambiado, ¿de acuerdo? Y esto sería una forma de llamar a restaurar el estado a una determinada fecha que vamos a probar. Bien, pues si no me he equivocado, cargo el fichero del histórico, y lo que hace, pues me ha creado el esquema, me ha creado la tabla del histórico, la función, el disparador, etcétera.
¿de acuerdo? Y en este caso, pues ya me voy a QGIS para comprobarlo de una forma gráfica. Entonces añado la capa, aquí ya tengo la conexión del test histórico y voy a cargar el histórico que me ha creado dentro del esquema, ¿de acuerdo? Y la tabla original, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, efectivamente, si yo abro el histórico, ahora aquí no hay ningún registro, como podéis ver, y lo que voy a modificar es la tabla original. Entonces le hago un zoom y voy a, pues lo más fácil que es abrir la edición y quizás borrar alguna fila, ¿de acuerdo? Lo voy a suprimir, borro 14 objetos, sabéis que no se hace el commit hasta que cierro la sesión de edición, y en este caso, si yo ahora abro la tabla y la refresco, ¿de acuerdo? La tabla del histórico, pues veremos, vamos a ver, un segundo, voy a abrir la tabla del histórico, aquí, ahora sí, ¿de acuerdo? Veremos pues todos los cambios, que es un delete, y todas las filas, en este caso ha conservado todos los valores, ¿de acuerdo? Para poder conservar. Me dice que el usuario es Postgres, quien ha hecho, efectivamente, desde la IP local, porque estoy en local, el GID original lo conserva, que se ha borrado, y los cambios que han sido, todos los campos han cambiado, ¿de acuerdo? Y importante, la fecha, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora, pues, otro cambio, que en este caso vamos a abrir la sesión de edición y voy a, pues, mover un polígono por aquí, ¿de acuerdo? Cierro y guardo. Bien, me voy al histórico, lo abro otra vez y efectivamente que en este caso es un update, pero solo se ha modificado el geom, y los demás campos son nulos, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer las dos cosas, es decir, puedo hacer o un cambio alfanumérico, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar un polígono, ¿vale? Pues este, por ejemplo, me voy a la tabla de atributos, bueno, abro la sesión de edición, ¿de acuerdo? Y en la tabla de atributos, pues selecciono, voy a poner el que ha seleccionado para cambiar este, y le voy a cambiar, por ejemplo, mira, etiqueta, le voy a poner, pues etiqueta, yo qué sé, 100, ¿de acuerdo? Y que le voy a cambiar también, mira, le voy a cambiar el valor de área, como esto es un valor alfanumérico, le pongo 2500, ¿vale? Bien, he cambiado dos cosas, entonces grabo los cambios, cierro la sesión de edición, guardar, vale, y esto en este caso es un update, donde fijaros que me dice área valor y el label es lo que ha cambiado, y solo me conserva los valores este y este, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo puedo hacer una inserción, ¿de acuerdo? Entonces voy aquí y pongo un polígono nuevo, en este caso no le pongo ningún valor, lo dejo todo a nulo, y cierro la sesión de edición, y pues aquí tendremos el tercer caso, que es la operación de inserción, ¿de acuerdo? En este caso está todo a nulo porque no le he metido ningún valor, ¿de acuerdo? Fijaros cómo cambia, por supuesto, el GID de este histórico, que es el 17 operacional, al 18.100, que es el que ha metido en la tabla original, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a hacer, voy a borrar de forma más masiva, para que se vea, pues voy a borrar un conjunto más grande de objetos, cierro la sesión y bueno, pues vemos que me ha cambiado otra vez y ahora tengo muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea ahora es hacer un deshacer hasta recuperar este segundo delete, es decir, haré un deshacer hasta la fecha esta de aquí, ¿de acuerdo? Vale, a ver, me voy a hacer esto pequeño para que se vea todo. Recordar que esto es todo lo que he borrado. Voy a quitar el histórico, ¿de acuerdo? Bien, ver que el histórico en este caso tiene 106 filas, ¿vale? Y en este caso voy a aplicar esta operación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues nos vamos a una consola del sistema y aquí es donde voy a poner que quiero hasta pues el día de hoy, que es 7 del mes
7, ¿vale? Y 12, 09, 41. Vale, aunque aquí solo aparezca en el texto, me lo enseña QGIS hasta el segundo, esto almacena más cifras, ¿de acuerdo? No recuerdo si es milisegundo o micras, por supuesto, ¿de acuerdo? Y también lo podría especificar aquí. Pero bueno, compruebo que está todo bien, restauro, me ha dicho que ha restaurado el estado, entonces lo que me voy a ir es a QGIS, ¿vale? Y voy a mover esto para que veáis que se refresca y se ha restaurado el estado. Y fijaros que si yo me voy, esto eran 106 objetos, si abro la tabla otra vez de el histórico, pues fijaros que en lugar de tener menos, tengo más. ¿Por qué? Porque las propias operaciones del deshacer se meten como histórico, ¿eh? Esto pues podría a lo mejor no ser apto, es decir, que cuando yo hago un deshacer en el histórico, que el propio deshacer no se me meta como histórico, ¿eh? Y en el siguiente paso del vídeo lo vamos a hacer. Bien, por último, solo mencionar que fijaros cómo el PROM pues crea el esquema histórico, dentro del esquema crea una con la misma, pero quiero un campo que ponga el tipo de cambio, quiero otros dos campos para el usuario y la IP, no pongas ninguna restricción no null en tabla de histórico, porque a lo mejor yo esto he hecho el PROM y he visto que me han puesto no null y entonces pues daría error. Quiero conservar el GID original, quiero que el campo donde dice qué campos han cambiado en el histórico, creo que sea de tipo array, no recuerdo, a lo mejor en lugar de tipo array me lo ponía de otra forma, que no me gustaba, como un cambio por un campo específico para cada campo que ha cambiado. Bien, entonces pues aquí tenéis un poco ensayo y error lo que se ha ido haciendo, aunque ya os digo que creo recordar que esto lo probé con el Gemini 2.5 Pro y prácticamente me lo hizo bien sin especificarle tantos detalles, ¿de acuerdo?